Bienvenidos, bienvenidas una vez más, un recurso audiovisual de problemática del mundo actual. Eh, Hoy lo que vamos a hacer es meternos de lleno en la unidad 3, que llamamos la era del petróleo y su repercusión en la ecología. Vamos a ir viendo los distintos conceptos que aparecen en la unidad, vamos a ir debatiendo, charlando sobre la bibliografía, sobre los distintos temas y bueno. Cualquier consulta, obviamente, nos veremos en la videoconferencia o algún mensaje que quieran enviar también. Vamos a comenzar entonces, como siempre, mostrando el organizador gráfico, ¿sí? Que vamos a estar trabajando, ¿sí? De este que hemos hablado también en el video introductorio. Eh, y bien, lo primero por ahí planteándonos, digamos, de alguna manera, el inicio de esta unidad, como les decía, la era del petróleo, su repercusión en la ecología y tres grandes, de alguna manera, tres grandes temas, energías no renovables, en particular, justamente entender esto de la era del petróleo, las consecuencias ambientales y propuestas alternativas, pero comenzando tal vez a preguntarnos esta cuestión de la energía, a preguntarnos un poco, y en relación también a las primeras unidades, donde hablábamos tal vez de la sociedad de consumo, donde hablábamos de eh, la implicancia que tenía el capitalismo sobre nuestras vidas, justamente también las lógicas del poder. Los invito en el itinerario del aprendizaje primero a detenernos, ¿no? A mirar a nuestro alrededor y ponernos a pensar realmente que todo lo que tenemos a nuestro alcance era completamente inviable, inimaginable para otros seres humanos de otras épocas. Es algo absolutamente, digamos, simplemente estar viendo este video ya es algo alucinante, ¿no? De nuevo, inimaginable para alguien de hace, no sé, 100 años y no, y menos también, ¿no? Tal vez podríamos hablar de 50 años, también sería algo increíble. Digamos, estos cambios que justamente tienen que ver con el avance de la ciencia y la tecnología, que han producido, digamos, el auge en la modernidad de la ciencia, pero sobre todo el consumo energético de otro tipo de energías, digamos, las fuentes de energía en un primer momento eran la madera, luego a partir de la revolución industrial, que también ha generado sus repercusiones, fue el carbón, pero a mediados del siglo XIX pasó a ser el petróleo. Y ahí el dato, esta cuestión de que los últimos 100 años se consumió la misma energía que en los 1900 restantes. Es decir, hay una desproporción increíble en el consumo de energía, ¿no? Y acá en esta mirada una cuestión, ¿no? Porque haciendo alusión tal vez al paradigma de Kuhn, que es un concepto visto por ahí en pensamiento científico, o también haciendo hincapié en este término griego que es cosmovisión, eh, podemos entender que hay como una doble mirada sobre este aspecto, ¿no? Uno positivo y otro negativo. El positivo es claro, es justamente esto que decíamos, tenemos a nuestro alcance una cantidad de recursos, de tecnología y de derechos también, porque nunca en la historia de la humanidad hubo tanto acceso al conocimiento, tanto acceso a la educación, la expectativa de vida cada vez se incrementa más, la mortalidad infantil cada vez disminuye más, es decir, hay muchísimos adelantos científicos, tecnológicos, artísticos, educativos, culturales, comunicacionales, ¿no? Hoy en día podemos estar hablando de explorar el universo eh, y generalmente nos quedamos con ese aspecto únicamente, ¿no? O sea, la mirada de la cosmovisión nos permite explicar y legitimar el mundo que vivimos. Pero generalmente lo explicamos y lo legitimamos desde esa lógica más bien positiva. Ahora, ¿qué sucede, no, con la parte más bien negativa? La globalización, el mundo acelerado que tenemos, el trabajo, como veremos en la unidad 4, la comunicación,
tiene que analizarse desde la perspectiva de la ley de la termodinámica. ¿Se acuerdan que hablamos del principio de entropía en la unidad 1? Donde justamente en ese cambio energético muchas cosas se pierden, se disipan, haciendo la analogía, ¿no?, con los principios de la termodinámica. Y en ese sentido, muchas veces se deja de lado la mirada negativa del uso de estas energías no renovables. Y aquí pareciera que hay como una especie de, ya me meto por ahí en esto de las consecuencias ambientales, una especie de arrogancia intelectual. Es decir, pareciera, ¿no?, que nadie levanta la mano, de ahí el dibujito, a decir que o sea, estamos hablando de energías no renovables, pero pareciera que nos olvidamos de que son no renovables, es decir, que tienen un límite. ¿Cuál va a ser el momento en que realmente nos pongamos a pensar de que hay un límite? De que no se puede estar así para siempre. Me adelanto un poco a una pregunta que surge más adelante, pero generalmente se responde así, que la tecnología resolverá el desarrollo ambiental. O en términos de CISEC, fíjense qué hermosa es la frase de CISEC en lo paradójico y en lo irónico. Es mucho más fácil para el mundo de hoy, para la sociedad actual, imaginar el fin de toda vida en la Tierra. Piensan en películas de zombies, películas de asteroides, películas, ¿no? O sea, siempre uno piensa que es más fácil. Bueno, sí, nos vamos a eliminar, sí, vamos a destruir el planeta, sí, vamos a morir todos los seres humanos. Pero nunca pensamos realmente en un cambio radical, por ejemplo, del capitalismo, o incluso más allá de la sociedad del consumo, de los valores que tenemos en relación con la naturaleza, por ejemplo. Y eso sería mucho más modesto, pero es más fácil para nosotros, para CISEC, pensar en el fin de la vida en la Tierra o incluso pensar en la conquista de Marte y la terraformación de Marte antes que en un cambio de nuestra manera de vivir, ¿no? Bueno, muy bien. Por eso es que pareciera, ¿no?, que esa mirada crítica no aparece. Tenemos como una especie de ceguera parcial, decíamos. Es decir, uno a veces ve, no sé, el valor en el sueldo, en lo económico, en el desarrollo, en el trabajo, en el dinero, en el consumo, en la tecnología, y nunca nos ponemos a pensar en el valor de las cosas como el agua, el aire. Es increíble pensar que la riqueza de un país no está en sus recursos naturales, sino más bien en otro tipo de ganancias, ¿no? Bueno, muy bien. Dentro también de estas consecuencias ambientales y de las miradas críticas, bueno, hablamos de arrogancia intelectual, que es un concepto de Al Gore, es decir, cómo pareciera que hay como una ceguera frente a estas cosas, como decíamos, es decir, pareciera que las decisiones políticas no se tienen en cuenta, o sea, no tienen en cuenta esta situación y se piensa en la actualidad, no se piensa a largo plazo, o tal vez, y uno de los grandes temas fundamentales de esto es que tal vez la corrupción es uno de los principales enemigos que tiene una perspectiva de cambio, ¿sí? Tal vez la mirada crítica queda callada en la corrupción de aquellos que tienen que tomar decisiones. Una frase de Ricardo Barbetti: si no cambias de dirección, corres el riesgo de llegar a donde te diriges. Pareciera casi, ¿cómo decirlo? Digamos, tonto, podríamos decir, la frase, digamos, obvia. Si no cambias de dirección, vas a llegar a donde te dirigís. Si vas derecho, vas a seguir yendo derecho. Y si enfrente tenés un muro, si seguís derecho y no cambias de dirección, te vas a dar contra el muro. Lo que pasa es que pareciera que no se ve el muro que tenemos por delante. No se ve que realmente hay una concentración, por ejemplo, del uso del petróleo. Estados Unidos, para dar un ejemplo, con el 5% de la población mundial, consume el 30% de la energía del planeta. Ni hablar de que ya hablábamos en la unidad 2 de la concentración del capital, de la economía, pero a la vez también de que estamos buscando consumir como los países desarrollados y eso es realmente imposible.
Hoy hay un cálculo, permítanme buscar los datos. El planeta tiene una biocapacidad de 1,8 hectáreas por persona, ¿no? Más o menos lo que necesita cada ciudadano para copar sus necesidades. Ahora, el promedio de uso hoy es 2,9 hectáreas. Estamos consumiendo una tierra y media. O sea, ¿qué sucederá con los, este, digamos, con las generaciones venideras? ¿Qué sucederá con las otras especies del planeta que están sufriendo las consecuencias ambientales que tienen justamente vivir como vivimos y explotar los recursos no renovables, en particular el petróleo? Eh, bueno, y esto, les decía, lo vamos a estar viendo también a partir de este historiador, filósofo, Yuval Noah Harari, que le escribe De animales a dioses, una breve historia de la humanidad. Es interesantísimo este libro. Nosotros vamos a estar trabajando en particular con una partecita que es las ruedas de la industria, que justamente hacen también un análisis más generalizado de lo visto hasta el momento, ¿no? Un llamado de atención. Y volviendo a Toffler, un autor que también nos acompaña durante toda la cursada, fíjense este dato: la mitad de la energía consumida por la humanidad en los 2000 años de la era cristiana fue consumida en el último siglo. Es decir, esto que decíamos al principio, los últimos 100 años, ¿sí? En los últimos 100 años se ha consumido más que en los 1900 anteriores. Muy bien. Ahora bien, estas consecuencias ambientales las vamos a analizar, sobre todo en este, eh, digamos, documental película, podríamos decirle, ¿no? Hermoso, interesantísimo, es un recorrido por más de 20 países, una imagen visual impresionante y un relato vertiginoso, podríamos decirle, porque justamente nos demuestra la situación ecológica actual, con sus consecuencias negativas, que a veces pareciera desesperanzador, pero también tiene una posibilidad de cambio. Y para esa posibilidad de cambio, bueno, ni hablar este pequeño, eh, corto, animado de Steve Katz, que es fantástico, es Man, eh, que de alguna manera en poquitos minutos hace una breve historia de la humanidad, como haría Harari, ¿no? Ya no en un libro, sino más bien en 3 minutos de un corto animado que representa, obviamente, muy, eh, exacerbado, pero de una interesante manera, esta situación de las consecuencias ambientales. Pero me quería centrar en esto, que hay una esperanza de cambio y es justamente en entender de otra manera el concepto de naturaleza. Y allí, les propongo una lectura dentro de la obra Para comprender la problemática del mundo actual de Renasco, que también nos ha acompañado durante la cursada, que es esa carta que le envía este jefe, eh, digamos, de un pueblo originario de Estados Unidos a un presidente que le estaba solicitando, digamos, acá, del jefe Seattle al presidente Pierce en 1844, que le estaba solicitando la compra de sus terrenos, ¿no? De sus tierras, en vez de, como era común tal vez en la historia de la colonización, en vez de pasarlos por arriba directamente y robar tierra y recursos a todos los pueblos originarios de América, esta vez se decidió comprárselos, ¿no? El territorio. Y es increíble y hermoso cómo le responde, y acá, algunas cositas, cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra. Es decir, realmente, somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Es imposible comprar o vender, eh, algo de lo que somos parte, ¿no? Y por eso esta mirada de, eh, rever de alguna manera qué entendemos por naturaleza, ¿no? Y entonces ahí ya me voy metiendo, este, digamos, en las propuestas alternativas, que ya nos meteremos en las energías renovables, pero primero hacer énfasis en esto de los cambios de valores, es decir, a partir de
y ahí también la propuesta de una lectura donde se analiza este tema, pero a partir de la modernidad, incluso muchas veces con filósofos detrás analizando estas cuestiones, pienso en Descartes, en René Descartes, que planteaba justamente que el sujeto es sujeto y por fuera del sujeto la res extensa, es decir, la cosa o la sustancia extensa. Básicamente esta división entre lo que es sujeto y objeto, es decir, tenemos al humano, que es el sujeto, y todo lo demás que tiene a su alrededor es un objeto de pausible manipulación, de pausible control, pausible modificación. Y eso transforma, también en palabras de Heidegger, al mundo en una especie de enorme estación de servicio. Es decir, es como si tuviéramos a nuestra disposición esa naturaleza, ese mundo que está por fuera de nosotros y que podemos modificar a nuestro antojo. Bueno, justamente esta carta de la que hablábamos, lo que quiere hacer es demostrar que somos parte de esa naturaleza. Y ese cambio de valores, ese cambio de concepción es importantísimo, más allá también del cambio de uso de energías renovables, porque uno tiene que entender que hay que cambiar nuestra manera de vivir para realmente hacer un cambio sustentable, ¿no? O sea, de ahí las propuestas alternativas que van más allá justamente de las energías renovables. Y hay que también cortar esta mirada, digamos, demasiado optimista sobre el tema de la tecnología. Acá yo les pongo un pequeño videito de Elon Musk, donde él plantea justamente esta cuestión de ir a Marte y formar una Tierra en Marte, que es algo increíble, ¿no? Uno si se lo pone a pensar. Pero ¿saben la cantidad de tecnología, o sea, la cantidad de energía que se tiene que gastar para poder lograr algo así? Digamos, y es más, es casi imposible en términos de tiempos, ¿no? O sea, faltaría muchísimo tiempo por delante. Es decir, hay que empezar a mirar con ojos críticos este optimismo que se tiene de que, bueno, el ser humano lo resolverá. Estamos destruyendo el planeta, pero no pasa nada. Más tecnología va a generar que logremos un desarrollo sustentable. Ya solucionaremos, crearemos más agua con alguna máquina que necesita agua para crear agua. Digamos, se vuelve un poco paradójico e hipócrita el planteo de que, digamos, la tecnología será la que justamente cambie la deforestación, la contaminación, el calentamiento global, cuando es justamente, digamos, el gran auge de estas cuestiones la que lleva a entender que le estamos poniendo fecha de vencimiento al planeta. Y es más, tal vez uno podría pensar que no al planeta, porque lo cierto es que el planeta, nuestro planeta ha sobrevivido a muchísimas catástrofes climáticas, digamos, a 8 extensiones masivas, mínimo las conocidas. La más conocida es la de los dinosaurios con el asteroide, o por lo menos esa es la propuesta y la hipótesis más cercana a qué pasó con los dinosaurios. Pero sí nos estamos suicidando como humanidad si seguimos por esta lógica y por este camino. Ahora, claro, después mañana nos levantamos y tenemos que seguir trabajando, seguimos estudiando y seguimos viviendo como, bueno, me parece que la propuesta de problemática del mundo actual es justamente eso, ponernos a pensar que las decisiones que tomamos, por más pequeñas que sean, repercuten en el mundo que vivimos, en nuestra profesión y en lo que podemos hacer para cambiar las cosas. En una formación de licenciatura, en una formación de búsqueda de investigadores, estas cuestiones son fundamentales a tener en cuenta. Es decir, digamos, la cuestión demográfica de la gran cantidad de personas que tenemos, que cada vez somos, en la extinción de cada vez más especies, eh, la constante centralización en ciudades y de alimentos, es decir, todas esas cuestiones que hacen justamente a, digamos, lo que produce sin verlo todos los, digamos, sí, todos los privilegios que tenemos con respecto a otras generaciones en la historia de la humanidad, bueno,
es hora de empezar tal vez a cambiar la mirada de valorar la salud, la educación, la armonía social, la equidad, la justicia. Necesariamente el mundo tendría que ir a un lugar de consumo más austero, y creo que también estaría bueno repensar el concepto de libertad, ¿no? Y ahí hacemos una pequeña reflexión sobre que se suele considerar que la libertad termina donde empieza la del otro, y eso es un criterio de libertad bastante individualista, bastante corto, es decir, ¿qué entendemos por el otro? Aquel otro que tengo enfrente. Bueno, y ahí la propuesta es que entendamos ese otro como una otridad más amplia, donde, por ejemplo, ese otro también sea la naturaleza, y ese otro sea también la generación que está por venir, ese otro sea también los animales, los vegetales, los minerales. Es decir, que mi libertad y las decisiones que tomo con mi libertad tengan en cuenta de alguna manera la repercusión que tienen sobre el mundo en general, y no solamente sobre una persona que puede llegar a tener, digamos, uno enfrente. Bueno, muy bien. Eso es más o menos el recorrido de la unidad 3. Tienen mucho para analizar en cuanto a bibliografía, el itinerario del aprendizaje. Este material audiovisual complementa toda la lectura, la bibliografía y las actividades también. Hay dos foros muy, muy interesantes para realizar. Uno en particular también la investigación sobre energías renovables, ¿no? Porque ahí no puse mucho énfasis tal vez en la exposición, pero es interesante el planteo de las energías renovables, justamente buscar otras fuentes de energía que, de nuevo, si uno quiere ir a esas fuentes, debe bajar el consumo necesariamente, porque no es lo mismo lo que produce energéticamente el petróleo que lo que puede llegar a producir la energía eólica o la energía solar. Pero bueno, son fuentes que uno debe pensar. También hay presente un debate sobre el tema de la energía nuclear, hasta qué punto esa energía es tal vez una propuesta eh, que puede modificar tal vez estas circunstancias, pero yo se los dejo en el foro para que ahí vayamos practicando lo que es la investigación, lo que es poder hacer una búsqueda bibliográfica sobre estos temas tan interesantes. Bueno, muy bien, como les decía, este es el material audiovisual. Cualquier consulta, nos veremos en la videoconferencia, o comentarios, mensajes que quieran enviar. Es una mirada, como siempre les digo, una mirada crítica, constructiva, filosófica, es una mirada reflexiva, que obviamente no, no intenta ser una mirada, digamos, impositiva, determinada, en el sentido de que puede uno plantear otros aspectos, puede uno estar en desacuerdo o no, puede estar de acuerdo con algunos ítems, con algunas cuestiones, y en desacuerdo con otros. Es interesante el debate, es interesante la reflexión. Problemática del mundo actual lo que hace es poner sobre la mesa estos temas. Venimos planteando cómo se ha dado el poder a lo largo de la historia, cómo han cambiado las grandes revoluciones, la agrícola, la industrial, como olas que modifican la historia. Hemos planteado el sistema económico, que es tal vez lo que viene acompañado de uno de los últimos cambios históricos, cómo ese capitalismo también se ve reflejado en el uso de la energía, en particular en el uso del petróleo, y cómo eso modifica tanto la naturaleza como nuestro vivir a partir del consumismo, de que estamos siempre buscando cosas nuevas. Y por último, en la unidad 4, esta manera de vivir tan acelerada, tan revolucionada, tan globalizada, y cómo eso repercute en nuestro trabajo, y cómo entendemos el trabajo, el obrar, la producción, que tan interesante es, digamos, como humanos. Muchas veces Eric Fromm, por ejemplo, plantea que en la productividad está el sentido de la vida, es decir, en lograr algo que uno sabe hacer. Ahí uno encuentra tal vez el sentido, el significado del vivir, pero bueno, eso es el trabajo como lo entendemos hoy, y ni hablar de las repercusiones también en la comunicación, en cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos vinculamos con los demás. Y ya que lo nombramos a Yuval Harari en esta historia, en este libro de Animales a Dioses,
uno de los planteamientos también es qué es la felicidad, y ahí, digamos, justamente hace un análisis de que a veces nos olvidamos, pero la felicidad también tiene que ver con los vínculos, y cómo hoy la comunicación hace que nos vinculemos con los demás. ¿Nos vinculamos realmente? Bueno, eso es un poco, ya adelantándome un poquito a lo que hace a la unidad 4. Bueno, espero que hayan disfrutado del recurso audiovisual. Cualquier consulta a disposición y nos vemos en la próxima.